Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, venga a iluminar su entendimiento. Que el Espíritu del Dios vivo, del Dios de Abraham, del Dios de Israel, el Señor y Salvador Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo, venga a abrir su entendimiento para que usted pueda entender su santa palabra y entonces tener juicio, fe, coraje para obedecer lo que Dios enseña. Él da dos opciones para nosotros, para usted y para mí. Dos opciones: la bendición o la maldición. Somos nosotros que escogemos o la bendición o la maldición. No hay cómo llevar las dos. O es la bendición o es la maldición. No tiene nada que ver con destino, con suerte. Su vida, mi vida, nuestra vida depende de nuestra elección. La bendición para aquellos que obedecen. La maldición para aquellos que desobedecen. No es que Dios sea vengativo en cuanto la persona desobedece su palabra y es maldecida. No, porque cuando yo obedezco a la palabra de Dios, entonces yo estoy escogiendo, yo estoy optando por aquello que Dios manda que yo haga, obedecer a su palabra. Si yo obedezco a su palabra, yo voy a cosechar naturalmente. No es porque yo merezca, no. Yo voy a cosechar naturalmente la bendición, porque yo escogí oír y obedecer su palabra. Ahora, si por acaso yo creo que obedecer a la palabra de Dios es muy difícil, es complicado, va a sacar mi libertad o cosas de esta naturaleza, y yo decido desobedecerla, entonces la desobediencia, el costo de la desobediencia, la cosecha de la desobediencia es la maldición. No es que Dios me maldice, no, es que estoy recogiendo aquello que he plantado. La Biblia enseña que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Entonces, si yo escojo obedecer la palabra de Dios, andar de acuerdo con sus reglas, de acuerdo con sus palabras, sus caminos, de acuerdo con su justicia, absolutamente, con certeza absoluta, es que yo voy a cosechar los frutos de la obediencia, que son las bendiciones. Entonces, las bendiciones garantizan, o sea, las bendiciones son garantizadas por la obediencia a la palabra de Dios. La maldición o las maldiciones son el fruto de la desobediencia, de la rebeldía. Y usted que tiene hija o hijo, nosotros que tenemos hijos, sabemos que esto es un hecho, una realidad, sea que nos guste o no, sea que tengamos suerte o no. Lo que nosotros plantamos, nosotros vamos a cosechar. Esa es la ley de la vida, la ley de Dios. Él no optó, Él no hizo eso. En el principio, Dios
creó todo, de lo bueno y de lo mejor, todo perfecto. Adán y Eva no tenían la opción de escoger la desobediencia. Ellos solo conocían el bien, ellos no conocían el mal. Entonces, todo era perfecto con ellos. Pero desde el momento en que ellos decidieron desobedecer a la palabra de Dios, entonces esta desobediencia, esta rebeldía, cargó la maldición, trajo la maldición para la tierra. La propia tierra fue maldita por causa de la rebelión, la rebeldía de Adán y Eva. Ellos se rebelaron, ellos fueron contrarios a la voluntad, a la palabra de Dios, porque Dios es Padre, Él no es padrastro, Él es Padre y quiere lo mejor para sus hijos. Pero si sus hijos deciden escoger la desobediencia, Él no puede hacer nada, porque el espíritu de la rebeldía, el espíritu de la desobediencia, va a alcanzar a los rebeldes y va a maldecirlos. Van a tener el derecho de destruir la vida de los rebeldes. Pero quien obedece a la palabra de Dios está protegido por el propio Dios, por la propia palabra de Dios. Entonces, si usted obedece, va a ser bendecido. Todo va a ser bendecido. Es lo que Él enseña y es lo que nosotros, seres humanos, tenemos condiciones de escoger entre el bien y el mal. Si usted escoge el bien, usted va a cosechar el bien. Si usted escoge el mal, usted va a cosechar lo malo. Es lo que el Espíritu Santo enseña a través del apóstol Pablo diciendo, no erréis, no erréis. Dios no se deja escarnecer, burlar, porque todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Yo he visto eso en toda mi vida, incluso dentro de mi propia familia, de mi casa. Nosotros hemos visto esto. Nosotros tuvimos un hermano muy inteligente, un muchacho pero muy despierto, pero mi hermano, él tenía un espíritu, digamos así. Él era mujeriego, muy mujeriego, muy mujeriego. Y mi hermano, él se casó. Y él era muy feliz, porque era bien prosperado, exitoso profesionalmente y muy inteligente, y tenía una familia muy buena, muy buena. Pero por causa de esta inclinación de las mujeres, esa inclinación por las mujeres, él era un hombre extremadamente mujeriego. La mujer de él, que él amaba, lo echó de la casa. No lo quiero más a usted. Él ya tenía 2 hijas y él se quedó desesperado. El suelo se abrió debajo de sus pies. Entonces, él sabía que un día, tarde o temprano, esto iría a pasar. ¿Por qué? Porque la mujer de él era una mujer que no aceptaba compartirlo con nadie. Y cuando ella lo dejó, él cayó en una desesperación. Él se casó otras veces, constituyó otra familia, después se divorció, se casó nuevamente,
hasta que temprano, él se quedó enfermo, él se quedó en cama, quedó en coma durante no sé cuántos meses, casi un año si no me equivoco, y murió. ¿Él fue bendecido o maldecido? No, él fue maldecido. ¿Por qué? Joven aún. Él partió a la eternidad. ¿Por qué? ¿Fue Dios que lo maldijo? No. ¿Fue mi padre que lo maldijo? No. Él se maldijo. Él optó en seguir el camino de la desobediencia. Él sabía, él tenía conciencia de lo que era errado. Él tenía conciencia de lo que era errado. Aún así, él ingresó, él invirtió en sus errores. Ahora, mi amiga, mi amigo, vea que la bendición y la maldición están delante nuestro. No es porque yo tuve suerte, no. No, yo no cuento con la suerte. Yo he dicho y repito, yo quiero que mi suerte se vaya al quinto de los infiernos. Yo no preciso de suerte. Yo preciso de tener entendimiento para comprender la palabra de Dios y obedecerla. Si yo hago eso, yo garantizo la bendición en mi vida. Yo garantizo que seré bendecido. Y fue esto lo que yo opté desde mi juventud. Entonces, amiga, amigo, Dios no maldice a nadie, pero Él da el resultado. Él muestra el resultado para aquellos que obedecen y para aquellos que desobedecen su palabra. Mire, si usted sigue por este camino que yo le estoy enseñando, usted puede tener seguridad que usted será bendecido. Pero si usted opta por aquel camino que yo rechazo, usted será maldecido. ¿Qué es lo que usted quiere hacer de su vida? Entonces, usted, amiga, amigo, es quien decide su futuro. Ve solo. Voy a repetir, cuando Dios, a través de Moisés estaba allí en el pico del monte Sinaí, estaba en Arabia, y el pueblo de Israel allá abajo. Y Dios habló con Moisés. Mire, Moisés, dígale a este pueblo lo siguiente, que si ellos oyen la voz del Señor, tu Dios, o sea, oír la voz es oír sus mandamientos, sus obligaciones, sus consejos. Si ellos oyen la voz del Señor tu Dios, teniendo cuidado de guardar todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Sobre todas las naciones de la tierra. Vea qué es lo que Dios hace cuando la persona oye y obedece su palabra. Y todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán cuando, repite, cuando oyeres la voz del Señor tu Dios. Entonces, amiga, amigo, yo sé que el Espíritu de Dios es un espíritu que nos lleva a nosotros a obedecer, porque nos convence a nosotros del camino correcto, de la justicia, del juicio. Es Él quien nos da fe, coraje, pero también existe el espíritu de la desobediencia, el espíritu de la rebelión, la rebeldía, así como el Espíritu de Dios nos encamina por el camino del bien, de la bendición. El espíritu del infierno, Lucifer, Satanás,
El diablo, él inspira, orienta e instiga a las personas a desobedecer la palabra de Dios y, consecuentemente, recoger sus maldiciones. Entonces, en sus manos están las bendiciones o las maldiciones. Usted y solo usted tiene el derecho de escoger. Por eso es que yo he orado, oh Dios, abra el entendimiento, nuestro entendimiento, para que nosotros podamos comprender tu palabra, tener fe, coraje para obedecer tu palabra, tus mandamientos, seguir de acuerdo con la disciplina del reino de Dios, que es dirigido, conducido por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. De ahí la razón por cual necesitamos recibir al Espíritu Santo. Usted precisa el Espíritu Santo para orientarlo y darle coraje para que usted obedezca, darle coraje para rechazar la rebeldía y acatar, sujetarse a la obediencia. Israel es un ejemplo clásico, transparente. El pueblo de Israel nos ha enseñado las bendiciones y las maldiciones. Su vida, toda su historia, la historia del pueblo de Israel, usted encuentra aquellos que fueron bendecidos y aquellos que fueron maldecidos. La mayoría fue maldecida, pero la minoría fue bendecida. ¿Por qué fue bendecida la minoría? Porque la minoría oyó, atendió, temió a Dios y siguió su palabra. La mayoría no. Se rebeló y consecuentemente cosechó los frutos de la maldición. Por ejemplo, solo a título de ejemplo, que es un caso bien fácil que usted puede entender. El rey David fue escogido por Dios porque él tenía un corazón según el corazón de Dios. Pero aún teniendo un corazón según el corazón de Dios, David, cuando era rey, él se encontró en el derecho de intentar tapar el sol y mandó a matar al soldado más fiel que tenía, uno de los más fieles, para quedarse con la mujer de él, para esconder su pecado. Pero teniendo un corazón según el corazón de Dios, David cosechó la maldición. Y él pasó por el valle de la sombra de muerte. Él puede hablar mucho mejor si usted lee los salmos, en especial el Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento de David. Perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Yo pequé. Quiere decir, David aún creyó fe, coraje, para confesar su pecado y arrepentirse y comenzar una nueva vida con Dios. Y Dios aceptó. Dios es bueno, Dios es misericordioso, siempre está listo para perdonar, pero para perdonar la persona se tiene que arrepentir, dejar su rebeldía, su camino malo. Si ella no deja, ¿qué es lo que Dios puede hacer? Nada, porque Él ya dictó. Vea, la bendición para los obedientes, la maldición para los rebeldes, los desobedientes. Y cada uno tiene que escoger su propio camino. Mi hermano y yo nacimos del mismo vientre, de la misma familia. Pero Él siguió el camino de Él. Y yo sigo mi camino. Yo preferí obedecer a la palabra de Dios. No es que yo sea un muchacho de suerte. No lo soy. Pero tengo juicio. Y he tenido coraje para mantener mi mente sujeta al reino del Espíritu Santo, que es el reino de Dios.
Entonces, haciendo así, yo garantizo mi futuro, porque yo estoy viviendo en la obediencia a la palabra de Dios. Yo garantizo mi futuro. Ahora, cuando la persona conoce la verdad y sigue la mentira, ¿qué va a pasar? Ah, obispo, pero cuando la persona no conoce la verdad, Jesús envió a que sus siervos y se fuesen por todo el mundo y predicasen la palabra de la verdad, enseñasen. Entonces, todo el día nosotros enseñamos. Ahora, obedece quien quiera. La persona tiene el derecho de escoger entre la obediencia y la rebeldía o la desobediencia. Entonces, la bendición de Dios viene de forma natural por causa de la obediencia. Pero la maldición también viene de forma natural por causa de la desobediencia. Es como nosotros hablamos para un hijo, una hija: no vaya por ese camino porque es peligroso, no pase por aquella calle porque ella es peligrosa, ahí tiene muchos malos elementos, no pase por ahí. Entonces, cuando el hijo obedece a la voz del padre o de la madre y evita aquel camino, entonces automáticamente se preserva, es guardada, protegida. Pero si dice: no, yo voy a ver, solo curiosidad, voy a pasar, a ella le va a ir mal. ¿Y quién es que la puede impedir? Nadie. Tiene que ser algo de ella. Entonces, Dios habla con su pueblo y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Usted no precisa correr atrás de las bendiciones. Las bendiciones van a correr atrás de usted. Las bendiciones le van a alcanzar a usted, amiga. Cuando usted, mi querido amigo, usted fuese obediente a la palabra de Dios. Ahora, si usted es rebelde, usted puede tener certeza, la maldición le va a perseguir a usted. Todo lo que usted haga le va a salir mal, porque usted está siguiendo el camino de las tinieblas, el camino de la oscuridad, el camino que no le deja a usted ver ni un milímetro delante de sus ojos. Obviamente, la persona cae en un agujero. Está ahí. ¿Entendió? Amiga, amigo. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos ayer. Nosotros hablamos que los padres bendicen o maldicen a sus hijos. ¿Por qué? Porque los padres tienen la autoridad de Dios. Los padres tienen la autoridad de Dios. Esto es tanta verdad que uno de los mandamientos dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que te prolongues. Honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, el padre y la madre tienen que ser honrados. Ellos tienen que ser honrados por los hijos. Sus hijos son rebeldes a los padres. Los hijos van a recoger la maldición de forma natural. Los padres no necesitan maldecirlos. La maldición ya los va a alcanzar. Esto ha sucedido mucho. Y nosotros vemos a la humanidad perdida, desorientada, en la oscuridad, por causa de esta rebeldía de los hijos para con los padres. Es claro que los padres, que también hicieron malas elecciones, van a sembrar esto también para sus hijos. Y ellos van a acabar recogiendo la maldición por causa de que los propios padres no obedecieron la palabra de Dios. Los hijos van a seguir los mismos caminos, pero aquí dice lo que el Espíritu Santo habla a través del apóstol Pablo en la iglesia de Gálatas. Dice: no erréis. Dios nos dio la mente para pensar, corazón, alma
sensibilidad para sentir lo que Dios siente cuando es traicionado por los corruptos, por no erréis. Dios no se deja burlar, porque todo es todo. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Mi hermano sembró el mal. Él cosechó el mal. ¿Y quién podría impedir de sembrar el mal? Nadie, solo él mismo. ¿Entendió? Mi amiga, mi amigo, la bendición es para los que obedecen la palabra de Dios. La maldición es para los que son rebeldes a la palabra de Dios. Es esto lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos son llenos del Espíritu Santo. Eva, antes de oír la voz del diablo, antes de caer en tentación, Adán y Eva, antes de caer en tentación, ellos eran perfectos. Ellos eran perfectísimos. No tenían ningún defecto. Pero tenían una cosa, llamada ¿qué? Libertad, para escoger el bien y el mal. Esto también sucedió arriba, en los cielos. Lucifer, está escrito que él fue creado perfecto. Dios lo creó perfecto, en perfección. Pero, aún en la perfección, él se dejó llevar por la envidia, porque él quería ser igual a Dios. Entonces fue expulsado. Entonces, mi amiga y mi querido amigo, Dios no crea robots. Los ángeles nunca fueron robots. Y la humanidad nunca fue un robot. Nosotros tenemos la conciencia, el derecho de escoger nuestro propio camino. Y si nosotros escogemos mal, nosotros vamos a cosechar el mal. Si escogemos el bien, vamos a cosechar el bien. Si nosotros escogemos obedecer a la palabra de Dios, que es perfecta, entonces nosotros vamos a ser bendecidos. Pero si nosotros optamos en desobedecerla, en seguir nuestros propios instintos o la voz del diablo, es claro que vamos a cosechar la maldición. Solo depende de cada uno de nosotros. Entonces, la bendición y la maldición del Señor Dios que habla para el pueblo es ahí. Están ahí los dos caminos, la bendición y la maldición. Usted escoge. Dios no impone la voluntad de Él. Él deja que nosotros vengamos a escoger nuestro propio camino. Esta es la realidad. Espero haberle ayudado a usted. Nosotros, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, predicamos, enseñamos, orientamos. Está escrito en las Sagradas Escrituras. Nosotros enseñamos. Ahora, hay aquellos que obedecen y son bendecidos. Naturalmente. Pero hay otros que prefieren seguir sus propios caminos, sus propios pensamientos, y son maldecidos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Entendió? Amiga, amigo, usted entendió. Si usted entendió, practique eso. Porque aquí está el secreto de la bendición, pero también hay chance de la maldición. La bendición o la maldición va a depender de su mente. Si su mente es conducida por el Espíritu Santo, es por eso la necesidad de recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía en toda la verdad. Y cuando Él nos guía en toda la verdad, es claro que vamos a cosechar los frutos de la verdad, de las bendiciones. Pero si hay rebeldía, entonces la cosecha será la maldición. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.